Es un recurso para el departamento y la carrera de antropología. Él comparte su presencia en el cardiovascular, 4.500 años de color del maíz, una perspectiva arqueológica desde el Gigante, a cargo de la doctora Berta. La doctora Tucker obtuvo su doctorado en antropología en la Universidad de California, Santa Bárbara, en el 2014. Es profesora de la Universidad de Texas A&M y directora de los laboratorios de arqueobotánica y palinología. Su investigación es eminentemente interdisciplinaria y está basada en investigaciones de campo en el sur de México, Belice y Nicaragua. Estas investigaciones exploran la adaptación humana a los bosques neotropicales y sus impactos en ellos, con énfasis en la transformación del paisaje y las transiciones evolutivas en sociedades costeras de recolección de alimentos y protohábitos. Es un verdadero gusto para nosotros contar con la presencia de la doctora Tucker, quien además es profesora asociada del Departamento de Antropología. Estimar, bienvenida. Hola, mucho gusto. Me agrada mucho estar aquí, pues, en línea con ustedes para platicar un poco sobre el mejoramiento del maíz desde una perspectiva del gigante. Pero para empezar, me gustaría, mm, vamos a ver si se cambia esto. Ah. Voy a empezar con unos agradecimientos porque veo que en línea también hay muchos colaboradores del proyecto de los estudios del gigante, incluyendo el doctor Hirth, la doctora Amber Vanderwalker y el doctor Timothy Scheffler, que también han participado y como investigadores principales en los estudios de la arqueología del gigante. Para darnos un poco de contexto, yo estoy hablando específicamente sobre la diversificación del maíz que encontramos evidencia en el sitio del gigante, pero quiero que todos nosotros tenemos un poco de la misma base de información sobre la domesticación del maíz, porque en los años recientes hemos aprendido mucho que nos ayudaba a saber más sobre este proceso. El origen del maíz viene de la planta ancestral teosinte, específicamente la planta Zea parviglumis, y también hay mucho ancestro del Zea mexicana. Las características que nosotros miramos buscando el origen de la domesticación para todas las plantas son más o menos parecidos, que las frutas y las partes de la planta que son buenos para humanos, generalmente tienen la tendencia a ser más grande. Entonces, para el maíz, eso podría ser el grano. Otras características que miramos es que hay menos ramas en la planta y también menos fragmentación de la planta, específicamente en el parte que nosotros gustamos usar. Para el maíz sería menos fragmentación del olote, en que los granos se pegan más duro. Así no se dispersan y es más fácil de recolectarlo. Y la última tema en que buscamos para saber si es una planta domesticada es una pérdida de estructuras de protección.
Entonces, la pérdida de un cubrimiento duro que protege el grano. Obviamente, todo eso pasa entre la transición desde Zea parviglumis hasta el maíz que conocemos como la planta domesticada. Hay varios estudios sobre este proceso de domesticación que han hecho en años recientes que de verdad son fascinantes. Me encanta hablar de este proyecto específicamente porque una de las cosas que hemos aprendido es que las plantas se expresan características diferentes en ambientes diferentes. Y durante el primer tiempo que los humanos llegaban hasta México y Centroamérica, fue los últimos días de la época de hielo. Y durante ese tiempo, el ambiente fue muy diferente. En ese experimento que hicieron en Strie, en Panamá, crearon un lugar en que crecieron la planta teosinte. Adentro, las condiciones de temperatura y dióxido de carbono, cómo iban a ser en el pasado durante el tiempo de hielo. Y lo que miraban es que la misma planta, con la misma genética, se parecía muy distinta. Se expresaban su genética y vieron un fenotipo muy diferente, más parecido a cómo conocemos la planta de maíz. Eso nos enseña que cuando la gente se encontraron esa planta por la primera vez, no parecía tanto como el teosinte que conocemos ahora, más como lo que vean en el ejemplo de B. ¿Sí? Y eso nos ayuda a entender que el proceso de domesticación era un proceso en que la gente estaba expuesto y eligiendo lo que querían de características de una planta que sí parecía un poco más como el maíz que conocemos ahora. Estamos muy seguros de la relación genética que el maíz tiene con los otros tipos de teosinte y todos sus parientes ancestral, gracias a publicaciones más o menos recientes y estudios de la genética del maíz. Hay un flujo genético que es muy claro entre los parientes silvestres que nos trajo el maíz que sabemos ahora. Una de las cosas que estamos completamente seguros es que principalmente el ancestro del maíz que conocemos ahora es de Parviglumis y mexicana. Otra forma de mirarlo es la relación entre el ambiente y donde crecen los tipos de teosinte que fueron importantes en el proceso de domesticación. Y hay una gran diferencia en dónde crezca mexicana y dónde crezca parviglumis. Y eso ha afectado las características de maíz en partes diferentes donde la planta fue usada por humanos. Todas estas investigaciones de que yo he hablado tiene que ver con estudios que otros han hecho. Y quiero presentarlos simplemente para que todos tenemos lo mismo base en poner contexto para el sitio del gigante. Una de las cosas muy importantes saber es la relación del gigante y su lugar en relación geográficamente a donde crezcan las plantas de teosinte. Sabemos la distribución presente ahora del Parviglumis y también sabemos la distribución ahora de mexicana. Y son muy distintos. La mexicana crezca en alturas
más altos, llega hasta 2.900 metros arriba del nivel del mar. Generalmente, Parveglumas crezca en alturas más bajos y también más áridos. Tienen ambientes muy diferentes, pero los dos sí contribuyeron al proceso de domesticación al maíz. Ahora si miramos desde el lado de la arqueología. Hasta reciente tuvimos muy pocos lugares en que había buena preservación del maíz muy antigua. Varios de estos lugares estaban en México. Algunas cuevas que seguramente ustedes van a reconocer, como en el Valle de Tehuacán, en Gilanaquitz. Hemos encontrado fósiles de maíz muy viejos y estamos seguros, por estudios de la genética, que el maíz, su origen principalmente, es en el Valle de las Balsas o cerca ahí. Y este maíz que han encontrado tiene una genética que está muy parecido al Parveglumas. No parece como tiene mucha variación introducido por mexicana en esas épocas más tempranos. También se miran varios olotes del maíz que encontraron en las cuevas de Tehuacán. Aquí es como una fotografía muy clásico que te muestra que el maíz se aumenta en tamaño, en el número de granos, en su grueso, mostrando que había un incremento en la producción de maíz. Lo que estamos aprendiendo con los estudios del gigante, te voy a mostrar unas fotos, es que este proceso no fue tan directo, no fue algo como una línea que constantemente aumentó en tamaño y números de granos, pero fue un proceso en que había muchísima diversidad y estamos tratando de entender mejor en cómo desarrolló tanta diversidad, de dónde venía y sus impactos en la cultura y economía de la gente que vivieron en Honduras hace 4.500 años. Bueno, ya otros investigadores han podido sacar algo de la genética antigua de una mazorca de maíz desde la cueva de San Marcos. Y con esto es muy claro que este olote de maíz es muy antiguo, sabemos por su edad, pero también se queda directamente en medio entre todos los teosintes que tenemos estudios de genética y también con todos los tipos de variedades tradicionales que conocemos ahora. Mirando un poco más al sur, también tenemos olotes desde 6.700 años, desde Paredones, Perú. Y eso es increíblemente interesante, porque cuando sacaron el ADN de algunos olotes que preservaron en Paredones, encontraron que su genética parece mucho como la genética de varios tipos tradicionales que aún existen en México. La otra cosa importante es que estos tipos de maíz solamente tienen herencia, la genética de Parveglumas. Entonces, de alguna forma, maíz llegó desde la zona del Valle de las Balsas en el centro de México hasta el sur de Perú sin introgresarse con mexicana. Y llegó ahí muy temprano. Si tenemos fósiles
de maíz en Perú a las 6.700 años, significa que la gente lo llevaban hacia el sur de América antes que fue una planta completamente domesticada. Entonces, estamos empezando a ver un cuento sobre la domesticación de maíz que nos dice que muy temprano la gente lo llevaban desde México hasta el sur hasta Suramérica, sin pasar por los altos donde creció la planta teosinte mexicana. Algunos investigadores hacen la sugerencia que lo llevaban por usos que no fue específicamente por el grano o para usarlo para comida, más para los azúcares desde el cano, de la caña. Y por esos azúcares lo llevaban para usar a fermentar, a hacer bebidas alcohólicas, pero también ahí empezaban a domesticarlo y usarlo para su grano. Entonces tenemos una planta que fue domesticada en México, también fue domesticado en el Suramérica. Ahora para darte un poco más información sobre de cómo compara todo lo que estamos aprendiendo desde el sitio del gigante con estos otros sitios muy importantes que también tienen fósiles antiguos de maíz. El parte más arriba pueden ver las fechas de las cuevas de Ocampo que están en el Tamaulipas, en el norte de México. Hay abajo de esto las fechas de radiocarbono que pertenecen a maíz que han encontrado en el Valle de Tehuacán. También esto que es lo más primero que conocemos en la cueva de Guilanaquitz en Oaxaca. Abajo hay el gigante y ustedes pueden ver que empezamos con los primeros fósiles de maíz más o menos 4.500, un poco después. Entonces no es el primero. Lo que nos ayuda mucho con este sitio, el estudio del maíz, es el gran cantidad y abundancia de fósiles de maíz que hemos encontrado. Ahora para hablar un poco más específicamente sobre el sitio del gigante, que es un lugar donde se había preservado como 11.000 años de restos humanos, culturales y botánicos. Es un lugar tan impresionante por esta buena preservación de restos de plantas diversas, incluyendo las calabazas, aguacates y varios otros tipos de frutas de árboles que están disponibles en la selva cerca ahí. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el no es la primera planta que hemos encontrado. Hay muchos restos de muchos tipos de plantas, ¿sí? Muchísimo más antes que encontramos restos de maíz, hay restos de plantas que pertenecen a las calabazas, hay agave y también hay frutas del aguacate, ciruela y varias otras frutas de la selva. Lo más interesante es que la gente sí estaban manejando la selva, cuidando los árboles, recolectando las frutas, muchísimo más antes que llegó las plantas en que pensamos
frecuentemente cuando hablamos sobre el proceso de domesticación, la calabaza, el frijol y el maíz. Pero seguramente lo que estamos mirando en el sitio del gigante es miles de años en que gente que fueron expertos en su ambiente y en el manejo de los recursos y las plantas de la selva, incluyendo una publicación que hemos hecho reciente con la doctora Van der Walker, que está aquí. Ella demuestra seguramente que el aguacate fue domesticado durante el tiempo que la gente estaba usando esta cueva. Pero sí las cosas cambian. Cuando el maíz sí llega, después de muchos miles de años del uso de esta cueva, cuando llega hay un cambio en la economía. A las 4.350 años, la gente empieza a usar el maíz y es un maíz completamente domesticado. Y cuando empiezan a depender más del maíz y otros tipos de plantas del campo, bajan en el uso de las plantas domesticadas del selva. Estas son algunas imágenes de olotes que hemos encontrado en el sitio de El Gigante. En la izquierda se pueden ver algunos ejemplos de maíces más antiguos desde el periodo arcaico. Y en el lado derecha se pueden ver varios ejemplos de olotes que hemos encontrado en depósitos del preclásico formativo. ¿Sí? Haciendo una comparación entre características de algunos olotes del gigante con las medidas que podemos encontrar sobre otros sitios importantes con restos de maíz muy antiguos, podemos ver algunos patrones. Seguramente el tamaño del asentamiento o cúpil del gigante, las olotes del gigante, son más grandes. ¿Sí? Significa que se pega más duro y más adentro el olote, el grano de maíz, en los olotes que tenemos del gigante que pudieron en los olotes del Villanequitz o de San Marcos. Fue más difícil perder los granos desde los olotes más antiguos del gigante que de los olotes más antiguos de San Marcos y Villanequitz. Son diferentes, ¿sí? No solamente son diferentes en el tamaño del asentamiento del grano en el olote, generalmente también el diámetro, el grueso del raquis del olote también es más grande. Es más comparable al maíz que conocemos en otras partes de Centroamérica. Entonces, lo que miramos en el gigante por características de morfología seguramente es una planta domesticada. Sabiendo todo que hemos llegado a aprender sobre el proceso de domesticación, aún tenemos preguntas, ¿sí? Porque la planta que está en el gigante sí es domesticado, ¿sí? Pero sigue cambiando igual. No sabemos y ahora está empezando a ponerse un poco más complicado el cuento que sabemos sobre este proceso de domesticación y diversificación.
Y yo voy a enfocar específicamente en hablar sobre diversificación porque por los estudios de genética que hemos podido hacer en 3 olotes del gigante, es obvio que lo que tenemos es una planta completamente domesticada. Lo que no sabemos es lo que pasa después, la influencia de otros tipos de maíz que la gente trae de otras partes, la influencia de la diversificación local, la introgresión con otros tipos de teosinte. Esas son las preguntas que queremos investigar más usando los fósiles desde el gigante. Uno de los primeros estudios publicados sobre el maíz del gigante fue un estudio del ADN antigua del gigante. Y eso fue un estudio muy interesante porque aunque solamente pudimos ah, recuperar ADN desde 3 olotes del gigante, esos 3 lo que nos enseñaron es que tienen mucha genética parecida a la genética de tipos tradicionales desde Sudamérica. Con eso lo que hemos aprendido es que después del maíz salió de México su lugar de origen, su lugar de domesticación, llegó a Sudamérica, algunos sin fijarse completamente de características genéticas de la planta de maíz. Cuando estaban en Sudamérica, completamente separado de plantas ancestrales, los teosintes, parece como se fijó las características de domesticación que fueron muy importantes a fijarse en ese síndrome de domesticación de que hablé en el principio. Después de fijarse de estas características, se regresó al norte. Entonces, aquí hay un cuento del viaje de personas y plantas desde el norte al sur, desde el sur regresando al norte. Hay un flujo de personas y plantas muy antiguo que ha afectado este proceso de domesticación y también de la diversificación del maíz. Con estudios de la morfología, las características del olote, incluyendo este asentamiento del grano que se llama cupila, también el tamaño de raquis del olote, cuántos anillos había y las líneas de granos. Mirando todo eso, una de las cosas que veo en esta población temprano, los primeros maíces que encontramos en el sitio del gigante, es que generalmente el raquis y el olote son muy delgados. Hay menos anillos y líneas de granos de lo que encontramos en otros tipos. El segmento de raquis también es bastante pequeño. El cúpula es menos profunda, menos ancha y menos largo. Y generalmente no hay mucha variación. Bueno, eso está en comparación a los olotes que encontramos del tiempo más tarde. Había un tiempo en que la gente no usaba el gigante frecuentemente. También había un tiempo en que no tenemos evidencia del uso del maíz. Pero cuando sí regresa el maíz, se ve muy diferente morfológicamente. Hay muchísima más variación en la morfología de los lotes del maíz. Cuando la gente sí regresa durante esa primera etapa del formativo tarde, hay muchísima más variación en general, en todas las características que yo podría medir, ¿sí?
El raquis y el elote, los dos son más grandes. Hay más anillos y más líneas de granos. Todos esos son características que cambian en una forma que es significativo por estadística. También el segmento de raquis es más largo. La cúpula, el asentamiento del grano en el olote, es más profundo, más ancho, más largo. Entre ese tiempo del arcaico tarde y ese tiempo cuando regresan en el formativo tarde, hay un gran cambio en los tipos de ah, maíces que encuentro, ¿sí? Y quiero saber por qué, qué pasa. ¿Solamente es para la selección humana? ¿Hay otros factores? ¿Sí? Y una de las cosas más interesantes que he encontrado es una gran diferencia, y eso es una característica que en principio no sabía que tenía tanta que ver con entender el problema, pero ustedes pueden ver en esas dos fotos que en la izquierda son bastante pelones. Es una foto desde el microscopio de la cúpula, el asentamiento del grano. Son bastante pelones. Y en el otro son bastante peludos, ¿no? Pueden ver todos los pelos que están ahí. Y fue muy interesante cuando yo aprendí que esos cúpiles muy peludos es una buena indicación sobre la introgresión de teosinte mexicana. Bueno, entonces parece como durante ese tiempo en que no tenemos evidencia del uso de maíz, nosotros no sabemos si había uso de maíz en la región, en el lugar ah, regional, pero no está en el gigante, simplemente que la gente no estaba usando este cueva. Lo que yo veo es que el maíz que está ahí a los 4.000 años no tiene la misma cantidad de introgresión de mexicana al maíz que está ahí cuando empiezan a usar la cueva otra vez como 2.500, 2.300 años. Sabiendo esto, me pregunto si la diferencia entre esas dos épocas, porque es cuando yo veo más cambios en la forma del maíz y veo más tipos llegando al sitio del gigante. Me pregunto si tiene que ver con el desarrollo de tipos y variedades diferentes, distintos. Y sabemos con trabajar con agriculturas rurales tradicionales frecuentemente, si dependen en su cosecha de maíz, frecuentemente crezcan más que un tipo de maíz por razones económicos. Tienen un tipo que van a plantar que desarrolla rápido y les da algo de comida durante el resto de tiempo que están esperando la cosecha del otro tipo. También pueden crecer otro tipo porque no saben si van a llegar muchas lluvias un año o no. Entonces, los agriculturas tradicionales ahora que dependen de las plantas, del maíz, frecuentemente no solamente crezcan un tipo, crezcan dos, crezcan tres. Podría ser que crezcan cuatro tipos diferentes en sus milpas. Entonces podría ser que parte de la gran diversificación de tipos que veo en el gigante como a los 2.000 años tiene que ver con el desarrollo y uso de tipos diferentes para manejar el base económico que siga creciendo en importancia. ¿Sí? El maíz sí llega a los 4.000 años, pero es diferente que el maíz que gana importancia
2.500 años. Y ese maíz viene en muchos tipos diferentes. Y para intentar identificar si esos tipos tradicionales que la gente usa ahora, si tiene relación con los tipos de la antigüedad. Medimos todas las características que pudimos en un gran porcentaje de los elotes que recuperamos del gigante. Y ahora estoy tomando las mismas características en medidas desde todos los tipos que puedo encontrar, que son razas puras de tipos, variedades tradicionales que están en el banco de germoplasma en el Centro de Investigación de Mejoramiento del Maíz y Trigo. Entonces, trabajando con esta agencia, estoy buscando comparar y ver si hay relación entre los tipos de maíz que tenemos hoy en día con los tipos que empezaban a cambiar la forma en que cultivaban maíz en el pasado cerca del gigante. Y todo eso viene a decir que hay muchísimo que podemos aprender sobre de estudiar y conocer más de la diversidad del pasado. Es importante entender no solamente lo que tenemos ahora, pero por entender la diversidad del pasado, tenemos la oportunidad a ver en qué forma la gente adaptaron a sus ambientes, en relación entre el desarrollo y diversificación a tipos diferentes del pasado, el mantenimiento de esos tipos en parte por los agricultores tradicionales que aún dependen de la preservación de esa diversidad. Ahora vivimos durante una época que nuestro ambiente está cambiando. Sabemos que muchos de los tipos que aún existen, aunque no son para uso comercial, tienen características muy valiosas. Muchos tipos crezcan bien con más agua, muchos tipos crezcan bien con menos agua, en los altos o más bajos. ¿Sí? Y toda esa diversidad genética nos interesamos preservar y entender mejor porque se puede usar para mejorar los tipos de maíz en que dependimos ahora. Y eso es específicamente el trabajo en que hacen en CIMI en México, pero también esperamos aprender más sobre el origen de todas esas variedades, haciendo comparaciones entre los tipos de ahora que conocemos y los tipos que tienen su origen cerca del gigante. Bueno, voy a parar ahí con unos agradecimientos, pero me interesa mucho contestar sus preguntas. Muchísimas gracias, Pérez. Un aplauso a la doctora. Voy a levantar el micrófono para las personas que quieran tengan preguntas. Tenemos biólogos aquí también, que yo esperaría que los biólogos. Muchísimas gracias por la presentación, muy rica información, realmente. No, la pregunta que tengo, obviamente, y viendo de dónde vengo, es si han hecho análisis o reflexiones sobre o sea, el impacto, las implicaciones
sociales, políticas religiosas, ¿no? De este proceso de domesticación del maíz. Qué bueno la pregunta. Si entiendo bien, quieren saber si hemos investigado sobre la importancia cultural y religioso sobre el maíz, ¿es correcto? Sí. Sí. Bueno, hay muchos que sí lo han hecho y obviamente el maíz es más que comida, ¿sí? El maíz, tengo algunos dibujos aquí en mi oficina que dice que todos somos granos del maíz, ¿sí? Nosotros crecimos en este mundo agradecido al maíz. Es algo que nos dio los dioses. Hay mucho que estudiar sobre de esta parte que sin duda fue muy importante. Hasta este momento, yo no lo he estudiado en el contexto del gigante. Ahorita yo estoy tratando a entender el base biológico, el proceso de selección, las relaciones genéticas con los tipos de conocemos que aún conocemos ahora. Y me fascina pensar que hay tipos que existieron, que fue valiosos durante otros tiempos, que aún ahora no existen. Es una forma de recuperar lo que había. Estoy de acuerdo que el maíz tenía otros valores. Hasta ahora no he intentado poner esto en la investigación del gigante, pero sí vale la pena, sin duda. Lo siento mucho. Podrías oír que estaba hablando, pero no te podría escuchar. Mi pregunta es, ¿cuáles podrían ser los factores que favorecieron el cultivo del maíz? Es decir, ¿por qué el maíz ganó terreno sobre otros cultivos como la calabaza, el aguacate y el arroz? Sinceramente, discúlpame, pero no se los puede escuchar. No se les escucha. Vamos a probar. ¿Me escuchas, Heather? Hola, sí, te escucho. A ver, voy a tratar de repetir la pregunta. Bueno. Mariana es estudiante de la carrera de antropología. Pregunta que, ¿cuáles son los factores que explican esta preferencia de las poblaciones hacia el maíz sobre otros cultivos? ¿Por qué el maíz y no la calabaza, el aguacate, etcétera? Sí, entiendo. Bueno, una forma de pensar en este aumento de dependencia disculpa, tengo un amiguito aquí que me está llamando la atención. Espérame, vaya. Disculpa.
Bueno, entonces este proceso es algo muy interesante y eso es una de las grandes preguntas. ¿Por qué la gente quiere cambiarse a ser agriculturas? Y no es algo que generalmente pensamos que la gente querían hacer, pero es el, el fin de un proceso en que empezamos a ser más dependientes de usar territorios más pequeños, ¿sí? Por el aumento de población, por muchos factores, incluyendo cambio del clima, pero en que cuando la gente empieza a utilizar plantas que necesitaban que nosotros quedamos en un lugar, que nosotros lo cuidamos, es como una inversión de tiempo y trabajo, ¿sí? Con el fin de podemos llegar a producir más en un tiempo de lo que íbamos a poder recolectar de una forma más seguro. Eso no significa que siempre fue que los primeros agricultores pudieron recolectar más de su cosecha, que pudieron hacer ah, como usando los recursos de la selva. Lo que significa es que después de poner tanto de su labor, de su trabajo, de su tiempo en cultivar, fue más difícil regresar a estar usando productos de la selva. Y no es como abandonaron usar productos de la selva. Ser agricultor significa que dependieron económicamente en su cosecha. Siguieron usando el aguacate, no lo abandonaron, siguieron usando ciruela y muchísimas otras plantas de la selva. Hay evidencia de esto en el gigante, pero empezaban a depender más de la agricultura porque pudiera producir más durante una cosecha de una forma que fue más ah, constante. Si pudieron controlarlo mejor que pudieron controlar la producción de la selva. Fue una respuesta larga, yo sé. Una respuesta muy completa, ya. ¿Otra pregunta? Sí. Vamos a empezar, pero sí, porque el micrófono es de preferencia. O sea, ellos muestran la diversidad que se encontró y ese cambio a través del tiempo en el maíz. Entonces, sí, es un dato, porque ya se enfoca en la biología, se puede inferir que está cierto efecto esa movilidad para usar como factor determinante en la variabilidad. Sí. Bueno, es una pregunta, comentario sobre cómo estos análisis genéticos nos demuestran el intercambio genético y a su vez nos hablan de un intercambio social, un intercambio entre diferentes pueblos, entre diferentes sociedades. Entonces estamos hablando de genética, pero estamos hablando de algo más Definitivamente. Me gusta decir que estudio las plantas para saber de los humanos. Como arqueólogo, me interesa saber sobre el desarrollo de las culturas humanas, ¿sí? Las plantas son una forma en hacerlo. Entonces, si hablamos sobre el intercambio de la genética del maíz, el maíz no tiene pies. No andaba cambiando desde el Suramérica hasta el Centroamérica. Seguramente se lo llevaba personas que miraban el uso de la planta, que lo querían llevar, que lo
hicieron un intercambio. Hasta hoy en día, en partes rurales de México, hay ferias de semilla en que la gente que manejan estos tipos de variedades muy tradicionales, que no son comercial, que tiene su origen en un lugar muy local, crezcan sus plantas cada año, sacan lo bueno, lo que quieren usar para el próximo año, pero también lo llevan a estas ferias en la región, lo comparten. Ah, ese tipo sí es bueno para el seco y otros empiezan a usarlo. Es un cuento sobre de los humanos, de cómo compartir no solamente la planta, pero el conocimiento sobre la planta y que la gente hicieron selección, plantaron, usaban, cosechaban las plantas que fueron, ah, que fue en ese sentido, cuando estamos hablando de un producto completamente domesticado, esa selección sí es muy intencional. Es diferente del proceso de domesticación. El proceso de domesticación no tenía que ser intencional, fue un producto del uso. El proceso de diversificación, de desarrollar estos tipos de variedades que sí tienen usos específicos, eso sí es intencional. Y así podemos empezar a hablar más sobre el comportamiento humano, ¿sí? Y es ese cuento que me interesa mucho y con el estudio y colaboración con mis compañeros en CIMI, estoy esperando saber más de estos comportamientos porque lo que pienso cuando miro la diversificación de este tiempo formativo es que es durante ese tiempo que estamos empezando que la gente sí están cultivando tipos específicos y tienen razones. Y si yo puedo hacer buenas comparaciones a los tipos que conocemos ahora, sus usos, en qué tipos de ambientes crezcan bien, puedo descifrar de alguna forma para qué tomaron esas decisiones en el tiempo formativo cerca del gigante. Entonces espero llegar a hablar más de personas, pero primero debo describir el cuento biológico. Mi pregunta es, ¿quién elaboró el experimento de la planta Sylvester Spike? Y si hay alguna publicación con respecto a ese estudio. Hola, Hola, escucha. Hola. yo sé que está hablando, pero no entiendo bien las palabras, discúlpame. Es que usted mostró un ejemplo de un estudio que se elaboró en Stripe, Instituto de Smithsonian de Ah, sí. Tropicales. Ah, la investigadora fue Dolores Pepirno. Ah, ok. ¿Y tiene alguna publicación con respecto a ese estudio? Sí, sí, definitivamente. A ver si puedo regresar. Cierran los ojos para que no te afecta demasiado. Eso. Sabe que me fascina mucho. Aquí es abajo, pueden ver que es Pepirno 2016 y el journal es INAS. Bueno, es uno de mis experimentos favoritos que presentar, especialmente a estudiantes, porque hablo de este experimento como algo como Jurassic Park, pero para plantas, ¿no? Definitivamente no están creciendo los tipos de antigüedad, pero sí nos muestra tan diferente que como crezca una planta con la misma genética en dos ambientes muy distintos. ¿Ya tienes la información para buscarlo? Sí, gracias, Génesis. Y bueno, yo tengo una pregunta, Sí. doctora Lara, le doy la mano. Es una pregunta sobre conservación, sobre el Sí. estado de conservación de la evidencia y que nos
cuentes si este estado de conservación ha sido un obstáculo o cuáles han sido los retos para interpretar la evidencia del gigante. Bueno, si entiendo, la pregunta es en el estado de conservación de los fósiles que estoy estudiando. Si las plantas secas que se preservó en el sitio del gigante y si había dificultades con estudiar estos. ¿Es Sí, correcto? correcto. Bueno, entonces hay varias cosas que he encontrado. Una cosa es que la mayoría del maíz es maíz que encontramos en la excavación que hicieron. ah, es maíz desicada, entonces se preservó por estar en un lugar seco. Es eso que nos dio la preservación increíble que tenemos. También hay muchos, pues no muchos, hay varios que se preservaron por estar quemados. En el proceso de quemarlos se los convirtieron en carbono, carbono se preserva muy bien. El chiste es que no se puede comparar características morfológicas entre algo que fue carbonizado y algo que está desicado. Entonces, no es posible hacer estudios morfológicos de ningún olote que se preservó por estar carbonizado. Eso limite lo que puedo estudiar de todo el maíz del gigante. Lo bueno es que la gran mayoría fue preservado por desicarse. Eso me ayuda mucho. El otro parte de eso es que muchos otros sitios en donde sí han encontrado maíz, sí fue preservado por carbonizarlo. Entonces lo hace difícil hacer comparaciones a otras colecciones. La otra cosa que he encontrado sobre la conservación de las plantas, y eso no, verdaderamente no es un problema, es que yo tengo tan buena preservación, hay tantos que medir y tantas cosas que puedo medir en cada uno, ha tomado mucho tiempo. El otro parte es que normalmente los arqueólogos nunca encuentran tantos con tan buena preservación, entonces igual no hay muchos otros datos para hacer comparaciones. Y los biólogos que estudian los tipos y variedades tradicionales nunca piensan en recolectar las mismas medidas sobre la morfología que nos importa como arqueólogos. Entonces hay muchísima información sobre la biología y la genética, pero no hay el vaso de datos métricos que puedo usar para comparar con el sitio del gigante. Y aunque hay muy buena preservación de los elotes y otras partes del maíz, parece como no tenemos buena preservación molecular. No hemos podido extraer mucha ADN de muchos olotes. Entonces, estoy muy limitada en hacer estudios morfométricos, pero no hay bases de datos de comparación. Es como decir que uno tiene tanta de una cosa buena. Y es malo que estoy quejando sobre eso, pero para entenderlo mejor necesito hacer comparaciones con otros datos que no existen, porque los biólogos no se preocupan de eso y los arqueólogos no lo tienen. Muchas gracias, Heather. Tenemos una pregunta de un biólogo. La voy a leer. Sobre la diversidad y la dispersión de México hasta América del Sur, pasando por el gigante. Las especies actuales en ambos extremos geográficos están significativamente diferenciados.
su opinión acerca de esta variación. Bueno, lo que entiendo es que me está preguntando sobre la distribución del maíces tradicionales o del teosinte. Ya el maíz domesticado. Sí, del tradicional domesticado. Tradicional. Ah, bueno, eso para mí es algo increíblemente fascinante porque hay una gran diferencia entre los tipos tradicionales de México, ¿sí? Y los tipos tradicionales del Suramérica. Y todo por la región de Centroamérica. ah, lo que miramos es que hay una mezcla de estos tipos. Y lo que yo veo con los estudios del gigante es que nos pueden ayudar a entender mejor en cómo formó esta separación entre los tipos, las variedades tradicionales, que sí los sigan cultivando en partes muy rurales. Y aún mis colaboradores en CIMI sigan visitando a agricultores tradicionales y buscando aumentar los ah, tipos comparativos para entender mejor la genética de esa diversidad. No puedo hacerlo yo, pero espero contribuir a la discusión haciendo una comparación entre los tipos tradicionales que llegaban desde el norte. Lo que pienso yo es que hay una influencia que viene desde la gran diversidad de tipos tradicionales que miramos en Guatemala, que es parte de eso que está llegando hasta hacia Honduras. Me interesa mucho saber cuándo llega esa gran diversidad hacia como a los 2500 años. Si sabemos por la genética que sí está llegando desde el sur también, me gustaría saber si es muchos tipos diferentes que están llegando desde el sur que ahorita no sabemos o que es pocos, si la mayoría de la diversidad viene del norte. Ah, hasta ahora no puedo comentar de esto, pero es algo que estamos intentando contestar. Muchas gracias, Eder. Bueno, creo que en esta época de Monsanto, el entender la diversidad genética del pasado también es una lección importante desde la arqueología Sí. para el presente. Definitivamente, porque estamos muy dependientes en unos tipos con genética muy limitado. Si queremos adaptar al futuro y los cambios que vienen, sería muy bueno mirar cómo sobrevivió los tipos, cómo usan en el Yucatán, que crezcan con muy poco agua, o los tipos que crezcan en Oaxaca, que se pueden fijar el nitrógeno al suelo por su organismo propio. Es fascinante la diversidad que han cultivado y si yo tenía que decir la gran lección del gigante, lo que yo pienso es que también estaban cultivando tipos muy locales, que sería muy buen adaptado al ambiente de Honduras. Y si es verdad, son tipos que podría ser que podemos recuperar algo de la genética. Podemos ver cómo la gente desarrollaban el maíz para adaptarse al cambio del pasado o los tipos que usaban para problemas diferentes y usar esto para informar cómo debemos cambiar la
cultivación del maíz ahora, incluyendo desarrollando variedades diferentes. Podría ser que podrían ser variedades informado con la genética de plantas de la antigüedad. Todo eso es posible, pero son preguntas que debemos seguir buscando las respuestas. Hasta que intentamos saber, nunca lo vamos a hacer. Tenemos una pregunta más. Vamos a probar, doctora, si no, pues sí, sí, gracias. Hola, y yo quería preguntar algo sobre el banco de germoplasma, porque Sí. mencionó que existe un banco de germoplasma donde supongo que existen suficientes variedades como para que sirvan de punto de comparación. ¿Es así? Y esas variedades que están en el banco de germoplasma, ¿cuál es su origen? Sí, el organización con quien estoy trabajando ahora, el CIMI, ellos tienen variedades que han recolectado pues desde 1950, algo así. Pues la gente que escribieron como Raíces de Maíz de Centroamérica, Wellhausen, era un fundador de este banco de germoplasma. También hay bancos con quien trabajan sobre variedades de frijoles y otros tipos que existen en el Suramérica. Me encantaría tener más ejemplos que vienen más del sur. Simi, su colección en generalmente no tiene muchísimas olotes porque ellos se interesan en el germoplasma, quieren la genética. No les interesa el olote, que es lo que yo necesito para mis estudios. Entonces, tienen muchos ejemplos para la genética y el germoplasma, las semillas, por variedades tradicionales en todas las Américas, pero tienen muy pocos olotes. Y lo que tenemos ahora es un acuerdo que me mandan los elotes después de sacan todos los granos. Ellos se guardan los granos, hacen sus estudios de genética y crecimiento y todo eso, pero que yo puedo empezar a recolectar esos datos que necesito tener en el olote, porque para ellos es un desecho, no lo necesitan y guardaban muy pocos. Hasta ahora tengo datos por como 50 tipos tradicionales diferentes, incluyendo algunos de Costa Rica, uno de Nicaragua, varios de Honduras, bastante desde Guatemala, pero sin duda debo seguir aumentando esos datos y la diversidad que se representa de tipos tradicionales, especialmente tipos de Centroamérica y el sur. Muchísimas gracias, Heather. Si alguno de los colegas que nos acompañan en Zoom tiene algún comentario o pregunta. Yo tengo un comentario. La doctora Lara tiene otro comentario. Un comentario. Sí, sí. Comentario. Es que creo que Kenber está conectado. Sí, debe estar ahí. Bueno, quiere decir entonces que usted necesita más olotes. Sí, por favor. Y entonces nosotros podemos todos convertir en los recolectores de todos esos olotes, ya que estamos aquí en Honduras. A lo mejor entonces, ¿qué necesita usted? ¿Qué tenemos que hacer para que el olote que nosotros le mandemos sea viable para su investigación? Qué bueno, Definitivamente. No voy a rechazar ninguna ayuda, porque sí, para hacer buenas comparaciones, más datos son buenos, ¿no? Y quiero tener olotes de los tipos más tradicionales y
En eso me han ayudado bastante en sí porque ellos hacen todos los estudios de la genética y me dicen que eso es un tipo que es puro por 90%, porque como ustedes saben, hay mucha introgresión de Monsanto y otros tipos comerciales. Y lo que yo quiero tener son los tipos más tradicionales, pero seguramente hay diversidad que existe en Honduras y otra parte de Centroamérica que no está representado en ningún banco de germoplasma porque es algo que pues es más o menos nuevo a hacer, ¿no? Entonces, definitivamente necesito eso. También necesito hojas de aguacate tradicional, las plantas ah, de la selva, ¿no? Para hacer comparaciones, porque sí hemos podido, mi estudiante del doctorado, he podido encontrar, recuperar la genética de unos am, aguacates del sitio de El Gigante, que es fascinante, pero igual necesitamos bases de datos de comparación, siempre. Gracias. Bueno, Me muchas gracias. encantaría la ayuda. Muchas gracias, doctora Lara. Vamos a empezar la campaña de recolección de lotes tradicionales y de hojas de aguacate. Ujú, sí, sería genial. Claro que sí, con mucho gusto. Si no tenemos más, Biología tiene la carrera de biología tiene banco de colección de hojas de mucha variedad. ok, nos comentan que aquí en el departamento de biología se han recolectado aguacates, sobre todo hojas de aguacate. Bueno, vamos a investigar plantas. qué ya tiene recolectado la universidad. Te lo juro, yo estaba planeando y quería mucho irme para allá, Yo sé, quedarme te ahí esperábamos. con ustedes con un Fulbright. Lo que ha pasado aquí en mi país, han suspendieron el programa de intercambio de Fulbright por razones políticas y aún tengo que esperar llegar ahí a estar ahí con ustedes porque estoy segura que los recursos, las plantas, el conocimiento que ustedes tienen, me sin duda iba a mejorar cualquier interpretación y comparaciones que yo podría hacer sola. Obviamente necesito lo que ustedes tienen para que construimos juntos la mejor interpretación del sitio que sea posible. Pero por el momento tendrá que ser por el Internet. Y bueno, te esperábamos con mucha alegría, pero estamos seguros de que, o confiamos en que las cuestiones van a cambiar en tu país y que vas a poder venir personalmente con tu Fulbright. Sí, Mientras tanto, pues nosotros vamos a colaborar con la información que podamos recopilar. y si sabemos algo por ser arqueólogos, es que todo cambia, ¿no? Es correcto. Todo el tiempo, todo cambia. Sí. Bueno, Heather, inmensamente agradecidos por tu presentación maravillosa. Hemos aprendido muchísimo eh, sobre todo sobre este intercambio genético y sobre este proceso de movilización de las plantas, que como bien nos recuerdas, pues no se mueven solas. Es decir, estamos aprendiendo sobre cómo las sociedades del pasado intercambiaban conocimientos, intercambiaban especies y pues contribuían a la domesticación de las mismas. Así que si tienes algo más que agregar. No, fue un gusto, un placer. Gracias a todos por pues, pasar un ratito escuchándome. También sigo formando mis ideas y la interpretación. Estoy muy abierta
a aprender más y gracias por las preguntas. Muchísimas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Que esté bien. Y seguimos en comunicación. Bye. Doris means for roof to lizard. Adiós, gracias a todos. Qué bien.